¿Estamos? Estamos. Roque, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. Dice que no tenemos que saludarnos entre nosotros, pero nosotros por costumbre nos saludamos siempre. Sí, totalmente. Por costumbre saludamos siempre, ¿no es cierto? Porque dicen que el saludo no se le niega a nadie, como un buen vaso de agua. Así Exactamente, que, exactamente. Vamos, te saludo otra vez, Gonza. Buen día, ¿todo bien? Buen día, Roque. Contarles de que hoy llegamos a la agencia y al ratito recibimos una gran sorpresa. En la clase número 13. En la clase número 13. Vaya número, el número 13, que muchos dicen que es un número que trae no mucha buena suerte. Sí, nosotros totalmente. Nos recibieron con una grata sorpresa. Sí, exacto, Así exacto. que Dios nos bendició. Nos bendijo, ¿no es cierto? Y bendecimos también la vida de Gabriel Ángel del Valle. Exactamente. ¿Sí? Que desde Merlo, provincia de Buenos Aires, y la verdad que nos sorprendió cuando nos trajeron estas delicias como para que nosotros comencemos el desayuno. Realmente nos sorprendió, Roque, porque llegó el Señor diciendo, bueno, aquí es donde pidieron, donde hay que entregar sándwiches y lo demás, y nosotros le dijimos, no, la verdad que están confundidos, no es aquí, ¿no es cierto? Claro, nosotros no sabíamos nada. Es más, ya habíamos desayunado. Claro. No, la verdad que no es aquí, le dijimos, y bueno, después él dijo, no, porque es un lugar donde dan clase y lo demás, y bueno, después como que entendimos que era algo que nos estaban enviando. Exactamente. Gabriel, te damos muchas gracias, sinceramente, de todo corazón, de parte de todo el equipo y de todo lo que hacemos, posible de que esto salga, de todo el equipo de INTA AER Virasoro y la gente que nos está acompañando, como Priscila, que siempre está junto con nosotros. Sí. Agradecemos y bendecimos tu vida y tu familia. Muchísimas gracias, Gabriel. Bien. Nos está saludando también Carmen Greco, agradeciéndonos por todo el esfuerzo que estamos haciendo, el esfuerzo de las chicas que están atrás de cámara, sí, totalmente. Metiéndole zapatilla, como decimos nosotros, para que todo esto salga de la mejor manera. Gente de Colombia, gente de Virasoro, de la ESBO, de Uruguay, de un montón de lugares que nos están mirando de nuestra querida Formosa, acá en la República Argentina, Río Negro. Sí. Y así podemos continuar Bella Vista en la provincia de Corrientes. Sí. Gente de Goya que siempre nos está mirando. Gente del INTA de Goya que nos mira y que nos sigue, Roque. Exactamente. La verdad que estamos muy gratos, ¿no es cierto? Nos sentimos muy agradecidos por la cantidad de mensajes, las consultas, los mensajes de ánimos. Sí. Algunos mensajes por ahí no lo vamos a decir aquí en vivo, por una cuestión de no ofender a nadie, ¿no es cierto? Totalmente. Pero piden a grito de que hay gente que siga dentro de la pantalla. Exactamente, hay un dúo dinámico que no debe separarse. Exacto, así que bueno. Que le quede el saco a quien le quede, ¿no? Totalmente. Así que bueno, gente, muchas gracias por todos los mensajes. Muchísimas gracias. La verdad que nos llena de satisfacción. Sí, exactamente. Y nos da ganas de seguir, Roque. Y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda tanda. Sí. Ya tenemos fecha para el segundo curso de Pro Huerta. Lo vamos a estar lanzando en agosto. ¿Sí? Todavía no le vamos a decir la fecha porque estamos terminando de cerrar nuestra agenda para el segundo semestre. Exacto. Pero no obstante a eso, en julio tenemos muchas otras capacitaciones más. Totalmente. Hay mucho más. Le pedimos a la gente que no salgan de nuestro canal, no salgan de nuestra página, porque vamos a estar colocando muchas otras capacitaciones más. Es más, Gonza, y con respecto a eso, recordar que mañana tenemos la segunda clase del curso de cítricos. Vamos a estar hablando otra vez con Edgardo, nuestro amigo Edgardo, que nos va a estar contando un poco del tema de poda. De poda, que hay mucha gente que nos estuvo consultando los otros días en función de poda. Así que, ¿por qué no? Mañana jueves, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar aquí con Edgardo, ¿no es cierto? Y la semana que viene vamos a tener toda la semana actividad. Vamos a tener. El día martes vamos a iniciar con un curso de vivero de yerba mate. Exacto. Nada que ver con la huerta. Nada que ver con la huerta, pero hace parte de nuestras actividades del INTA. Por supuesto, vamos a iniciar martes curso de yerba mate. Miércoles vamos a estar con curso de Pro Huerta. Exacto, con la última clase. Del curso de Pro Huerta, la clase número 15. Exactamente. La clase número 14. No, sería la número 15. Perdón, 15. La número 15. 15 ya. Jueves arrancamos con el curso de cítrico
Sí. Y el viernes tendríamos la clase número 16 donde hacemos el cierre del curso de Pro Huerta, Roque. Entonces tenemos martes actividad de curso de hierba, miércoles curso de Pro Huerta, jueves curso de citricultura, Exacto. vamos a empezar a hablar de plagas y enfermedades. Totalmente. Y viernes otra vez el curso de Pro Huerta. Y viernes cerramos el curso de Pro Huerta. Cerramos, ¿sí? así que la semana una semanita a full la semana que viene. Corriendo. Así que bueno, a la gente que no dejen de compartir este video, por supuesto. y contarles de que bueno, ya la clase número 13, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando hoy sobre producción, reproducción y conservación de semillas. Un tema muy importante. Un tema muy importante, Roque, sí. Y bueno, antes de arrancar, no dejar de darle un saludito a Natalia que nos está mirando desde Italia. Ah, desde Italia. Mirá Fíjate vos, hay gente que nos está mirando desde el otro lado del continente, ¿no? Totalmente. Al otro lado del océano. Del otro lado del océano. Bien, entonces. Bueno, hoy tenemos producción, reproducción y conservación de semillas. Como dijimos, un tema que es muy importante, como todos los temas que venimos hablando. Exacto. Están todos relacionados con todos. Exactamente, Roque, Bueno, exactamente. Bien, a ver, contarles a la gente que está del otro lado que hay dos formas para poder reproducir vegetales. ¿Sí? Una de las formas es un medio sexual, donde nosotros vamos a tener la polinización propiamente dicha, ¿no es cierto? Sí. O sea, cruzamiento va a haber, y dentro de ese cruzamiento tenemos variabilidad. A ver, que la gente que está del otro lado mirando esta imagen, estamos viendo de aquí semillas de poroto. Ahí hay una gran diversidad de colores, una gran de cantidad, formas. Exactamente. Bueno, ahí es donde nosotros decimos que en el cruzamiento hay variabilidad. Es decir, cuando vos me decís variabilidad, yo me tengo que hacer la imagen, me tengo que poner en mi cabeza esa imagen. Esa imagen, Roque, totalmente. Vos tenés que estar pensando en que, por ejemplo, los porotos vamos a encontrar porotos de distintos colores, tamaños. Si nosotros hablamos de, no sé, ponerle lechuga, vamos a encontrar lechuga de diferentes portes, tamaños, de diferentes alturas, diferentes colores también, ¿sí? Hay variabilidad. Gonzalo, ¿y eso por qué se da esa variabilidad? Bien, esto se va a dar porque, a ver, ¿vos cuántos hermanos tenés, Roque? Nosotros en mi casa, yo soy el varón y tengo mi hermana. Bien, o sea, son dos. Somos ¿Sos dos. Igual que tu hermana? No. No, sos totalmente diferente, ¿no es cierto? Bien, soy yo y tengo dos hermanos más, uno mayor y uno menor. Somos completamente distintos. Y somos hijos del mismo padre y de la misma madre. Bien. Ahora, ¿por qué se da esa variabilidad? Que es la que vos preguntas justamente. Bien. Ahí es donde interviene a lo que nosotros le llamamos dentro de la ciencia la genética. Viene los por ese genes, lado. Exactamente, los genes, ¿viste? Entonces, vos recordás, Roque, de que hablando un poquitito de la sexualidad y hablando un poco de la genética, en el caso de las plantas tienen muchísimos granos de polen. Es como si fuera en un animalito el semen. Hay muchísimas células que es del semen que va fluyendo, ¿no es cierto? Y va a fecundar un óvulo. En las plantas ocurre exactamente lo mismo. Bien. No nos vamos a adelantar un cachito, porque vamos a ver todo un tema específico aquí en esta clase de cómo se produce ese proceso. Muy bien. Primero, entendamos de que a través de un cruzamiento nosotros tenemos variabilidad y tenemos este tipo de variabilidad. Es lo que nosotros vemos. Fíjate vos, manzana de diferentes colores, de diferentes tamaños. Ahí también podríamos ver que se expresa la variabilidad. Se expresa la variabilidad. Muy bien. O sea, se entiende, ¿no es cierto? Es decir, que la variabilidad tiene que haber, para que exista la variabilidad tiene que haber un polen y un óvulo. Exacto. Los dos se cruzan, cada uno viene con su carga genética, con la carga que viene en la mochila, en la espalda, por decirlo de alguna manera, se cruzan y los hijos salen de una mezcla. Salen de una mezcla. Que pueden ser de distintos colores, como en el caso del poroto que veíamos en la imagen anterior, como en el caso de las manzanas que estamos viendo ahora. Exactamente, ¿viste? Entonces, aquí vemos realmente variabilidad. Podemos decir,
Es poroto, no deja de ser poroto, muchos colores y tamaños. Totalmente. Manzana, no deja de ser manzana, Sí. de muchos tamaños y muchos colores. Muy bien, ¿Bien? Gonzalo. Ahora, Seguimos. después hay otro tipo de cruzamiento, Roque, que se llama un cruzamiento asexual. De reproducción. ¿Sí? Es una reproducción asexual. Ajá. Y acá es lo que se le llama el clon. ¿Sí? Es como imagínate vos, Roque, lo bueno que sería que ustedes tengan mucha cantidad de Gonzalos. Qué ¿Sí? bueno sería. Fíjate vos, como que si yo hubiese sacado un par de pelos y hubiese puesto una maceta Sí. y tienen mucha cantidad de Gonzalos. Ahora, el problema de eso, Gonzalo, que si te agarra alguna enfermedad, se nos mueren todos los Gonzalos. Se nos mueren todos los Gonzalos. Por eso es totalmente. bueno tener variabilidad. Por eso es buena la variabilidad. Bien, entonces, espero que se haya entendido el concepto. Bien, Totalmente. a ver, clon, ¿qué vendría a ser? Viene a ser desde un cruzamiento, desde La parte de una parte planta asexual. que se saca esa parte de la planta y se Ajá. obtiene el mismo material Exacto. igualito a la planta madre. Exactamente. Por La- ejemplo, te voy a contar Dale. un ejemplo, Gonza. Por ejemplo, una plantita de rosa que es muy linda, vos decís, ay, yo quiero tener esa planta de rosa en mi casa. Eso. Le corto un gajito, le pongo o en el suelo, o en una maceta, o en algún enraizante, Ajá. y tengo la misma planta de rosa de la cual yo saqué la mudita. Exactamente, Roque. Eso es. Que la gente entienda, en la variabilidad teníamos la misma variedad, ¿no es cierto? Sí. Y que eran todos diferentes. Sí. En el clon nosotros tenemos el mismo gajito, la misma rosa que vos sacaste, es idéntica, es igual. El clon es igual, ¿sí? Exactamente. Bueno, ahí en la figura está mostrando. nada diferente. Ahí en la figura nos muestra. Exacto. Entonces, ahí es lo que vos decías, Roque. De que si no tenemos muchos Gonzalos, o si tenemos muchas rosas, Sí. o si nosotros tenemos mucha papa, o si tenemos mucho ajo, Sí. porque esas son formas de multiplicación agámica en Sí. plantas que tenemos adentro de la huerta, Sí. van a ser todas iguales. Y si hay una enfermedad, si hay un insecto que ataca y les gusta, van a atacar a todos por igual. ¿Sí? Por eso es importante tener en nuestra huerta mucha variabilidad de especies. Exactamente. Volvemos otra vez a la clase que estuvimos conversando de plagas, de enfermedades. Por Exacto. eso es importante tener la variabilidad. Totalmente, bien. Aquí nosotros en nuestra región cultivamos mucho lo que es la mandioca. Sí, la ¿sí? yuca que le llaman. Lo que en otro lado. muchos lugares le llaman la yuca, exactamente. La mandioca es un cultivo que se reproduce agámicamente, ¿sí? Sí. A través de estacas. Lo que en algún momento la gente preguntaba, ¿qué era la estaca? ¿Qué era un esqueje? Claro, esos ¿Sí? términos raros. que Esos vos solés- términos que nosotros ocupábamos en algún momento, Roque. Exacto, bien. Entonces, ¿qué es la estaca? Es una porción de tallo, o podría ser una hoja también, o podría ser una parte de la raíz o del bulbo. Ahora, es una porción de la planta madre que nosotros le estamos sacando Sí. para poder cultivarlo y obtener una plantita idéntica, igual a la planta madre. Muy bien. Me explico, ¿no es cierto? Exactamente. Igualito, no hay diferencia, ¿sí? Igualito en tamaño, en color, en sabor, en lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Es igual. Eso hay que entenderlo. Entre variabilidad son todos diferentes. Un clon son todos iguales. ¿Bien? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Exacto. Por ejemplo, y en el caso de los frutales, la variabilidad o la reproducción por semillas hace que nuestra plantita de naranja o de limón o de pomelo lleve mucho tiempo en producir una fruta. Exacto. En cambio, con una estaca o con un injerto, que también es otra forma de hacer Claro, reproducción asexual, donde no hay cruzamiento, nuestra plantita enseguida empieza a producir frutas. Y tenemos frutas todas iguales, ¿sí? Exacto. O sea, las plantas son todas iguales, tienen la misma cantidad de fruta, el mismo color, no Sí. varía en nada. ¿Bien? Bien, para que se entienda. Bárbaro. Bueno, seguimos. Vamos a ahondar un poquitito más en la cuestión del cruzamiento, Roque. Sí, Gonzalo. Vamos a ver un poco la estructura de la flor, porque hay que entenderlo un cachito para poder ver qué ocurre dentro de esa variabilidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo está constituido una flor? Sí. Una flor de cualquier tipo de planta. Y después vamos a ir hablando un poquitito en algunas encontramos las dos, en unas encontramos una de las flores y en otras de las flores. Bien,
Primero entendamos las partes de la flor. Sí, Gonzalo. La parte de una flor, Roque, arrancamos viendo desde lo que se le llaman los pistilos de protección. Ajá, ¿y qué serían ¿Bien? esos pistilos? Eso vendría a ser lo que le da el color lindo a la flor, Roque. Ah. Bien, o sea que la corola vendría a ser el conjunto de pétalos, el que le da el colorcito lindo, que puede ser rosado, puede ser azul, violeta, blanco, amarillo, el que le da el colorcito lindo a la flor. Es decir, que cuando nosotros le vamos a regalar una flor a Nuestra Señora, tenemos que decirle, dame una corola que sea de lindo color. Por decirlo de alguna manera. Por decirlo técnicamente. Claro, para bajarlo la realidad. Claro, eso, bien. Sí, entonces, los pétalos lo que son encargados de, por los colores, de llamar la atención para que vengan los insectos. ¿Sí? Para que vengan los insectos como las abejas, los colibrí también, que son los pajaritos, ¿viste? Sí. O que vengan, no sé, ponerle algún insecto plaga que también nos ayuda, o algún insecto benéfico que nos ayuda a diseminar ese polen, ¿bien? Entonces, los pétalos son encargados, en función del color, a atraer, a llamar la atención a los insectos para que vaya a haber ese cruzamiento. Para que exista la polinización. La polinización. Muy bien, Gonzalo. Debajo de los pétalos, formando como si fuera un vasito, como lo estamos viendo ahí en la imagen, nosotros tenemos los sépalos, que vendría a ser el conjunto de esos sépalos, que generalmente es de un colorcito verde. Ese conjunto le llamamos nosotros cáliz. O sea, cáliz porque vemos que es como una forma de una copa. Como una copa, sí, exactamente. Eso está por debajo, protegiendo a lo que es los pétalos, a la corola, y a su vez está protegiendo a todo lo que es el sistema reproductivo de la planta. Ajá, donde está el ovario, el óvulo. Exacto, exactamente. O sea, por eso le llamamos nosotros pistilos de protección. ¿Sí? Ahora estoy entendiendo. Dale, entonces, esto junto con los pétalos son encargados de proteger a la hoja. Considerando de que perdón, de la flor. Considerando de que ese color que tienen los pétalos es para llamar la atención. ¿Bien? Ahora vamos a ver lo que son las dos partes reproductivas. Muy bien. Bien. La primera que nosotros vamos a ver es el androceo. El androceo vendría a ser la parte masculina dentro de la flor. Es decir, acá en el androceo nosotros podemos ver que en las partes de arriba, como esos porotitos, están las anteras. Exactamente. Donde en las anteras están los granos de polen. Totalmente. Que los granos de polen son los que van a fecundar después el óvulo. Exacto. Entonces, el androceo está formado por tres partes básicamente. Un filamento que vendría a ser como un conducto larguito, ¿sí? Que es el que está sosteniendo. Y el que está alimentando, porque por dentro van los haces vasculares y está alimentando el grano de polen para mantenerlo vivo. El xilema y el floema que nos contaba. Lo que nos contaba exactamente Daniel. Bien. Eso está sujetando arriba las anteras. Y luego ahí adentro tenemos la cantidad enorme de granitos de polen. Muchísimo, millones de granos de polen. Eso es lo amarillito que suele salir cuando a veces uno toca una flor. Exactamente, eso vendría a ser, Roque, ¿sí? Y luego las anteras en algún momento se abren como unas puertitas, unos agujeritos chiquititos, y ahí empieza a expulsar el grano de polen. Así que le libera el grano de polen. Que libera. Que mucha gente por ahí suele ser alérgica y en la primavera hay mucho grano de polen dando vuelta en el aire y a la gente le suele afectar, ¿no es cierto? Bien, eso es el gameto masculino, es la parte masculina de las plantas. ¿Bien? Entonces, por un lado tenemos el estambre con las anteras, donde en la antera está el grano de polen. Exacto. Y ese grano de polen, cada grano de polen vendría a ser igualito que en los animales, que vendría a ser el semen. ¿Sí? El espermatozoide. El espermatozoide, exactamente. Muy bien. Entonces, muy bien. Y lleva esa mochila que vos hablabas, Roque, de información genética. Y esa información genética que vendría a ser de parte de las plantas madres. ¿Bien? Perfecto. Dale, vamos seguimos entonces. Luego tenemos nosotros, en la flor, tenemos la parte femenina. Que la parte femenina le llamamos nosotros el gineceo.
Gineceo. Tenemos el androceo y tenemos el gineceo. El gineceo también está formado de 3 partes. De 3 partes. ¿Cuáles serían esas partes? Ahí tenemos nosotros el estigma, que es la parte de arriba, que es donde deposita, se caen los granitos de polen. Después tenemos nosotros el estilo, que es un conducto largo, que el grano de polen, cuando germina el grano de polen, va entrando por ese estilo y va yendo, y después llega al ovario. ¿Sí? Entonces, ahí adentro, el ovario, nosotros vamos a encontrar los óvulos. Cada uno de esos polen vienen entrando por ese conducto que vos dijiste y fecunda un ovario. Un solo óvulo. Un solo óvulo. Un solo óvulo. Y de ese óvulo sale una sola semilla. Eso, ahí vamos. Entonces, una vez que se produjo la fecundación, se corta el estilo y el estigma, se caen los pétalos, el sépalo, y queda sujeto únicamente por ese filamento que está sujeto a la planta, que nosotros le llamamos el pedúnculo. Bien, y entonces, como vos bien decís, Roque, del ovario, empieza a formarse el fruto. Y del óvulo se forma la semilla. ¿Se entiende? Estoy entendiendo. ¿Se entiende? Bien. A lo que nosotros, dentro de los animales, de todo lo que vendría a ser el ovario, ahí tenemos nosotros la placenta, tenemos los líquidos y lo demás. Y de ese óvulo que se fecundó, se empieza a formar el feto y después el animalito que vaya a ser. Bueno, en el reino vegetal es exactamente lo mismo. Lo único que en el reino vegetal nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el caso de una fruta, podemos tener algunas semillas o muchas semillas. Totalmente, exactamente, ¿sí? Entonces, o en algunos casos, se genera la fecundación, se fecunda e inmediatamente aborta la semilla, como en el caso de la banana. Claro. ¿Entendés? Y tenemos la formación del fruto, pero sin semilla. No significa de que no haya habido la fecundación. ¿Me explico? Necesita sí o sí de la fecundación para desarrollarse el fruto. Exactamente. O también podemos tener el otro caso, Gonza, que también se dan los frutales, en el caso de las nueces de pecan, por ejemplo, que se forma la semilla, pero no se forma el fruto. Exacto, y ahí es donde le llamamos nosotros los frutos secos. Exactamente. Bien. Entonces, esperemos que se vaya entendiendo. Bien. ¿Cómo está compuesto una flor? La flor está compuesta por pistilos de protección. Tenemos la parte masculina y la parte femenina. Bien. Ahora, Roque, para tenerlo en cuenta, no siempre todas las plantas tienen todas las partes en la misma flor. ¿Me explico? No siempre tenemos nosotros androceo y gineceo activos en la misma flor. Ahí se empieza a complicar. Ahí se empieza a complicar y es donde debemos empezar a entender. Bien, ¿por qué digo esto? Porque podemos ver de que en una planta de maíz, nosotros tenemos en el ápice, en la punta de arriba, nosotros vamos a tener lo que es la flor masculina, que es ese penacho de flores, Bien, y después, más o menos a la mitad de la planta, se empieza a generar el choclo o la flor femenina, donde tenemos las barbas del choclo que muchas veces se suele sacar para hacer infusiones, té, lo demás, ¿no? Que esa barba de choclo es el estilo y el estigma. Claro. Por ahí entra el granito de polen y llega y se forma después el grano de choclo que nosotros conocemos. Exactamente, Roque. Entonces... Y otra cosa, Gonzalo, viste que a veces cuando uno encuentra un choclo que tiene algunos granitos que están vacíos, que faltan granos dentro de la misma mazorca, es justamente ¿por qué? Porque ese polen que estaba allá arriba en las anteras, ¿qué pasó? Vino y no pudo fecundar. No llegó, entonces fecundó algunos y otros no. Ahí es donde tenemos en la mazorca, en el choclo, vamos a encontrar algunos y por ahí algunos que están vacíos. Algunos lugares vacíos es porque justamente lo que vos decías. No llegó a producirse la fecundación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En una misma planta tenemos las dos flores, pero en lugares diferentes. En este caso del maíz. En el caso del maíz, ¿no es cierto? Ahora, vamos al caso del poroto, por ejemplo. En el caso del poroto nosotros encontramos en la misma flor las dos funciones activas.
O sea que vamos a encontrar, en el caso del poroto, el androceo y el gineceo formando parte de la misma flor, en el mismo lugarcito. ¿Sí? Sí. Pero muchas veces, Roque, no se autofecundan a sí mismos. Es decir, que el polen no llega a entrar por distintas cuestiones al gineceo. Exacto, porque muchas veces el estilo es más largo que el filamento. Entonces no hay manera, porque si fuera al revés, tuviéramos nosotros el estilo y el filamento, es mucho más fácil de que se pudiera producir esa fecundación. ¿Me explico? Eso puede ser un problema. Exacto. Ahora, cuando el estilo y el estigma están más arriba de lo que es el filamento, se le hace muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se va generando polinizaciones cruzadas. Ajá, polinización cruzada, o también puede ser que intervengan algunos insectos. Los insectos, exactamente. Que en sus patitas, ¿sí? Así es, llevan así el polen y lo van depositando. Exacto. Entonces, nosotros podemos aquí entonces hablar de diferentes clasificaciones de flores. Cuando fecunda una a la otra, o sea, sobre la misma, nosotros estamos hablando de las famosas flores hermafroditas. Ah, ¿sí? Está bien. Donde los dos están en la misma flor y funcionan bien. Y se autofecundan. Y se autofecundan a sí mismas. Ajá, y en el caso del maíz, Gonzalo, ¿cómo sería? Que están a ver, la planta tiene flor masculina arriba, flor femenina abajo. Exacto. Ahí se llama diclino monoica. Ah, ya me empezaste a complicar. Ahí te empecé a complicar. ¿Viste? Ahí me empezaste a complicar. Bueno, pero es así nomás, Roque. Es así, bien. Y en el otro caso se llamaba diclino dioica. Diclino dioica. Muy exactamente, bien. Entonces, a ver, y después, Roque, teníamos nosotros, en el caso, por ejemplo, del mamón, también, donde tenemos una flor masculina activa en una planta, y una flor femenina activa en otra planta. Y ahí se tiene que dar esa fecundación entre dos tipos de plantas. Muy bien. ¿Me explico? Entonces, muchas veces podemos llegar a tener mucha cantidad de mamones hembra, pero si no tenemos un mamón macho que estuviera fecundando, no habría la formación de fruto. No habría la formación de fruto. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, muchas veces ocurre lo mismo cuando nosotros estamos produciendo zapallitos, esos zapallos de cáscara de hierro. Ah, sí. ¿Sí? Bien, donde son zapallos híbridos. Y nosotros tenemos las flores femeninas activas, pero necesitamos indudablemente colocar un zapallo de tronco o colocar un anquito, porque esos son los que van a fecundar a esos zapallos que son de cáscara de hierro. Son los que van a dar el polen para que se pueda fecundar esa flor del texocabuto, en este caso, que es el cáscara de hierro, y que nosotros podamos obtener esa fruta. Totalmente. Muy bien. ¿Se entiende? Bien. Entendido, vos. Dale, seguimos entonces a lo que nosotros hablábamos de qué parte de la flor va a ir formando un fruto. Bien. Y vamos a ver un poquito de cómo se producen esas polinizaciones que veníamos hablando. Sí, Gonzalo. Esas polinizaciones se van a dar en diferentes tipos de especies dentro de la huerta, y tenemos nosotros las polinizaciones cruzadas, que van a ser favorecidos o por el viento, o por insectos, o son de autopolinización, a lo que nosotros le llamábamos por ahí las hermafroditas. ¿Bien? Acá entonces nosotros podemos ver que tenemos dos tipos de polinizaciones. Exacto. Unas por el viento y otras por los insectos. Con lo cual es súper importante que nuestra huerta tenga insectos que nos ayuden a polinizar. Exacto. No solamente que ayuden a controlar otros insectos, sino que ayuden a la polinización. Que en este caso la polinización por insectos se llama entonomófila. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, vemos la primera que dice la selga. Es muy favorecida por una polinización a través del viento. A través del viento, exactamente. Claro, entonces, si nosotros tenemos en nuestra zona abundante corriente de viento, nosotros vamos a ser favorecidos en la producción de semillas. Ahora, si nos estamos produciendo acelga dentro de un invernáculo, por ejemplo, Roque, donde es limitado el ingreso de viento, vamos a disminuir mucho la cantidad de semillas. Vamos a tener buena producción de hojas, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros estamos buscando también obtener y tener nuestra propia semilla, nosotros vamos a estar teniendo buena cantidad de semillas si estamos
favorecidos por corrientes de aire, digamos, en el caso de la selva. Después tenemos el caso de la chicoria, la albahaca, el apio y la calabaza, que son favorecidos por los insectos. Así es, así es. Sí. Y también tenemos plantas como la chicoria, la arveja y la berenjena que se autofecundan o autopolinizan. Exacto, exactamente. Muy bien. Aquí van a encontrar las diferentes variedades y cómo son favorecidas con uno u otro. Con alguna situación u otra para producir semillas. Totalmente, también. Claro. Pero ¿por qué nosotros vemos la necesidad de dar la clase de producción, reproducción y conservación de semillas, Roque? Porque muchas veces estamos sujetos, o mucha gente está sujeta a esperar, como en el caso del INTA, a que vengan las semillas del INTA para recién iniciar la huerta. Bien, no necesariamente podemos estar dependiendo de ese tipo de semillas. Claro, si nosotros podemos tener esas herramientas para poder producir nuestras propias semillas, así es, bienvenido sea. Totalmente. No vamos a estar dependiendo de alguien o de algo o de que tengamos plata para ir a comprar. Claro, y nosotros tranquilamente podemos producir nuestras propias semillas adentro de nuestra huerta. Bien. Y vamos a estar conociendo qué es lo que estamos consumiendo. Claro, Roque. Y en esto nosotros vamos a estar enseñándoles de qué manera nosotros podemos estar interpretando y cómo podemos obtener nuestra propia semilla. ¿Bien? Exactamente. A ver, tenemos diferentes polinizaciones. Sí. Favorecido por diferentes factores. Sí. Tanto el viento, los insectos o hasta inclusive lo que son la autofecundación. Sí. ¿Bien? Muy bien. Ahora, esta polinización, Roque, está afectado por algunos factores. Ajá. ¿Bien? Como por ejemplo, está afectado a la disponibilidad de agua. Por eso decíamos la clase pasada que el agua era súper importante para nuestros cultivos. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene que mantener con una humedad relativamente buena. ¿Para qué? Para que ese polen se pega al estigma y pueda ingresar por el tubo polínico. Exacto. Y formar esa semilla. Exacto. Y cuando nosotros hablamos de, porque mucha gente nos preguntaba que no encontraban la diferencia entre la necesidad de agua en la etapa de desarrollo y la etapa media. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, como para aclarar un poquitito los conceptos, Roque. Sí. Es fundamental el agua en todo el ciclo de la planta. Sí. Pero en la etapa inicial, las plantas consumen consumen un poco menos de agua. Consumen agua, pero en menor cantidad. Muy bien. En la etapa de desarrollo comienza a aumentar el requerimiento de agua. Claro, porque empiezan a crecer. Y las plantas, ahí es donde comienzan a generar la fotosíntesis. ¿Bien? Todo eso se da en la etapa de desarrollo. Sí. Llegamos a la etapa media. Ajá. En la etapa media es donde se da todo esto que nosotros estamos hablando. Esto de la reproducción. La floración, ese intercambio de polen, el viento favoreciendo, los insectos, la fecundación propiamente dicha, la formación del fruto y esa cantidad de traslado de sustancias que la planta fue elaborando en la etapa de desarrollo. Se hace por agua. Y que se hace por agua y que la planta empezó a almacenar en diferentes lugares, ¿no es cierto? Y luego la planta empieza a enviar todas esas sustancias elaboradas al fruto. Y ese transporte de sustancias elaboradas de los diferentes almacenes, por así decirlo, al fruto lo hace a través del agua. Y es en la etapa media donde se produce toda esa traslocación de sustancias al fruto. Entonces, en la etapa de desarrollo empieza a aumentar la demanda. Pero donde requiere agua, donde no puede faltar agua, donde el agua es fundamental y donde las plantas sí o sí necesitan, es en la etapa media. Es aquí donde nosotros decimos, y donde van a ver en esta filmina, dice, agua no puede faltar durante la floración. La floración y la formación de fruto. Sobre todo si nosotros tenemos plantas que nosotros consumimos los frutos. Claro. Por ejemplo, tomate, la berenjena, el zapallo, el mismo choclo. Exactamente. No debe faltar agua porque sí o sí necesita agua para formar ese fruto. Exactamente. Entonces, para aclarar, ¿cuál es la etapa donde la planta no puede faltar o donde necesita mayor cantidad de agua? En la etapa media.
Bien, entonces, para aclarar un poquito la pregunta... Las dudas que se habían generado de la clase anterior. Exactamente. Otra cosa. La luz del sol. Sí. Recordemos de que en toda huerta, mínimamente 5 horas de sol para que las plantas puedan generar la fotosíntesis, para que tengan buena cantidad de sustancia de reserva, para cuando se da el momento de la floración, el momento de la fructificación y la formación de las semillas, haya ese buen traslado de sustancias. Está bien. Porque pudo haber tenido buena cantidad de agua, buena disponibilidad, pero no había mucho sol en la huerta, entonces nuestras plantas no pudieron sintetizar la buena cantidad de energía que necesitaban. Y van a estar como quien dice, desnutridas. Exactamente, entonces, ¿qué mucho van a poder trasladar si no tuvieron la capacidad de poder generar ese alimento? O la otra que puede pasar es que pueden llegar a producir semillas que no son de buena calidad. Claro. Y vamos a generar problemas posteriores. Exactamente. Bien, Gonzalo. Entonces, el viento, ya hemos dicho que el viento es fundamental dentro de la formación de la semilla porque nos ayuda a diseminar el polen. ¿Sí? Pero ahí hay que tener en cuenta alguna cuestión, Gonzalo, porque el viento, en el caso de la polinización, que es por viento o anemófila, también como se la conoce, puede favorecer el traslado de polen, pero ¿qué pasa? En lugares donde hay vientos muy secos, ¿no es cierto? Al haber vientos muy secos, ¿qué pasa? Saca la humedad de la planta y seca nuestro estigma. Exactamente. Entonces ahí ya nuestro grano de polen vino, se depositó ahí, pero como no tiene suficiente humedad, no se puede formar. Totalmente. Bueno, eso nosotros lo estaríamos solucionando si hay buena disponibilidad de agua, donde el grano de polen acumuló buena cantidad de agua, que le da tiempo suficiente como para que pueda germinar y que pueda pasar por dentro del estilo y llegar a donde está el óvulo. Ahí ya empezamos a jugar con varios factores. Claro. Luz, temperatura, como viene ahora. Exacto. ¿Por qué? Porque la temperatura, justamente si tenemos temperaturas altas o por encima de... Nosotros en nuestra zona le llamamos temperaturas altas por encima de 23, 24 grados. Eso. ¿Sí? Esas temperaturas altas también producen deshidratación. Exactamente. Y esa deshidratación justamente es falta de agua. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que pasa con el viento. Bien. Se deposita el grano de polen allá arriba en el estigma, no puede formar el tubo polínico. ¿Por qué? Porque justamente está deshidratado. Claro. No por viento, sino por el calor. Exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Muchas veces el grano de polen germina y hace parte del recorrido por el estilo y no llega a donde está el óvulo. ¿Por qué? Porque le faltó agua, le faltó nutriente, le faltó fuerza. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr en ese caso? Vamos a tener por ahí plantas lindas, medianamente lindas, pero no se formó adecuadamente el fruto y posteriormente la semilla. Bien. Y después, la fertilidad del suelo es condicional en el momento que nosotros queramos producir semilla, porque las plantas deben estar nutridas. Las plantas tienen que ser... Planta sana, semilla te va a dar seguramente sana. Seguramente sana, exactamente. Bien. Ahora, hay requisitos para seleccionar las plantas que vamos a obtener de las semillas. Ahora ya nos transformamos en genetistas. Ahí nos transformamos en genetistas, totalmente, adentro de la huerta. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para seleccionar una buena planta? Bien, la planta tiene que ser, o sea, que nos produzca, en cantidad y alto rendimiento. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algunos factores. Nosotros entramos a la huerta, vemos una planta de lechuga grande, linda, radiante, bien verde, jugosa. Esta es la que le vamos a comer para el Día del Padre. ¿Al domingo? El domingo. Esta es la que le vamos a comer para el Día del Padre. Bien. Error. No. Esa no es la que hay que comer. Vamos a elegir otra. Hay que ir a comer otra. Hay que ir a comer aquellas que son flaquitas, raquíticas, aquellas que son de un color verde más clarita. ¿Por qué? Porque esta, que nosotros la vemos linda, radiante, que nosotros vemos de que produce buena cantidad de hojas, que está bien nutrida, que vemos de que hay insectos y que no le están afectando, como dice ahí un poquito más adelante, resistente a factores desfavorables. Nosotros nos olvidamos de regar la huerta y vamos a ver que muchas están medias caídas y otras están fuertes. Bien radiantes. Bien radiantes. ¿Qué significa? Que ellas están soportando factores adversos. Que tiene que ver con la genética de la planta. Totalmente. O vemos que hay muchos insectos y que atacan a algunas, pero a otras ni la tocan.
Bien, esas son las que tenemos que dejar para semillas. ¿Por qué? Porque esas semillas van a tener la misma carga genética que su antepasado. Es decir, que vamos que los a tener progenitores. alta probabilidad de que la semilla que obtengamos de esa planta sea bastante parecida a su madre. Exactamente, Roque. Te cuento una anécdota, un caso que pasó, Roque. Sí. Un día llegamos a un campo con un ingeniero que trabajaba aquí con nosotros, Sí. con Juan Carlos, Sí. y un productor tenía una vaquilla hermosa, linda la vaquilla. La verdad que dentro de todo lo que el lote que él tenía, resaltaba, esa era la mejor. La Bien, mejor, sí. Juan Carlos, ¿qué es lo que le dijo al productor? Esa es la que nosotros teníamos que dejar para tener madre. ternero, para madre. No, le dijo, esa es la que vamos a comer para el día del cumpleaños de la abuela. Ah, mirá vos. Claro, porque era la más linda. Entonces esta estaba destinada a ir a comerse para el día del cumpleaños de la abuela. Bien, fíjate vos, ocurre lo mismo de lo que solemos hacer dentro de la huerta. Sí. Esa era la vaquilla la que nosotros tenemos que dejar para sacar ternero, porque los terneros van a venir con la misma carga genética que la madre y van a salir terneritos lindos. Ya dentro de la huerta pasa lo mismo. Bien. Nosotros dejemos a las plantas resistentes a factores adversos, buen porte, que es lo que nosotros vamos a ver aquí. Buen tamaño. Buen tamaño, más linda, ¿no es cierto? Sí. Y que produzca buena cantidad, esa dejemos para la semilla. Entonces- Esperemos que se haya entendido. Entonces le voy a decir a mi señora que la que está más linda, esa deje para semilla entonces. Exactamente, Muy esa. Vamos. Esa. Bien, dale. Le vas llevando varios tics como para Rocío. Voy a sacar mi libreta Exacto. que la conocí. Y le voy a empezar a anotar. Esta Claro. no, esta sí, esta no. Esta no. A ver, para el Día de la Madre, ¿qué tengo que pedirle? De muy lindo pistilo. De muy linda corola. Dale, seguimos un poquito. Sí, Gonzalo. Vamos a lo que es la conservación de las semillas. Ajá, A ver, sí, Gonzalo. primero, ¿de dónde nosotros vamos a obtener las semillas? Ajá, de los frutos. De lo que son los frutos, Sí. las plantas que dan frutos, Sí. como en el caso del tomate, el pimiento, el zapallo. Sí. Nosotros ¿de dónde vamos a sacar la semilla? Vamos a obtener de los frutos que Sí. están medianamente maduros. No es frutos que ya están maduros, esos que cayeron en el piso, no. Saquemos algunos frutos que están comenzando a madurar, Sí. Dejémoslo madurar un tiempito más fuera de la planta Sí. y luego nosotros vamos a ir sacando las semillas, Sí. dejamos a que se seque Sí. y la guardamos. Ajá. ¿Bien? ¿Me Cuando va nosotros siguiendo? hablamos de semillas, siempre hablamos de reproducción de tipo sexual. Totalmente, exactamente. Como para aclarar nomás. Como para aclarar. Ahí es donde hablábamos de la variabilidad y que intervienen las flores. Muy ¿Bien? bien, seguimos. Dale. En el caso del maíz lo mismo. Ajá. Nosotros sacamos a la espiga del choclo, Sí. ¿sí? La dejamos que termine de secarse del todo Sí. y después nosotros lo vamos desgranando y juntamos la semilla del choclo. ¿Bien? Exactamente. En el caso de los porotos, Sí. nosotros no vamos a dejar que maduren del todo adentro de la planta, porque el poroto suele abrirse la vaina y escupe los porotes, por así decirlo. ¿sí? Está bien. Se le llama frutos dehiscentes, Ajá. bien, técnicamente, pero no vamos a dejar de que se madure del todo dentro de la planta. Sí. Nosotros vamos a ir juntando, Sí. una vez que lo vemos ya medio pintones, pasando de verde a marroncito, Sí. lo vamos a ir sacando y lo dejamos secar. Y después lo vamos a abrir las chauchas y obtenemos la semilla. Está bien. Estamos, Bien. Gonzalo. En el caso de las verduras de hojas, Sí. como en el caso de la selga, en el lechuga, caso de la lechuga, el el repollo, sí. exactamente, la chicoria, Sí. bueno, tenemos que a la flor Sí. envolverlo con algún tul, con alguna tela, ¿sí? Ajá. Con alguna tela como alguna tela mosquitera, algo Sí. así, por ejemplo, Ajá. ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque esas flores, Sí. una vez que se forma el fruto y como nosotros no la vemos porque son muy Muy chiquititas, entonces cuando se terminan de secar por completo adentro de la flor, Claro. ella abre el fruto y también es dehiscente, es como que escupen a las semillas. Entonces caen dentro de ese envoltorio. Caen dentro de ese envoltorio. Y nosotros podemos cortar. Exactamente. Y juntamos la Lo, bolsita. lo cortamos al pedúnculo, le sacamos la bolsita, lo terminamos de sacudir bien y después lo que nos quedaría como
ponerlo en la misma tela, Sí. una vez que está seca, Sí. lo sacudimos un poquito y le vamos soplando despacito. Y ¿Qué sí. tipo de bolsa le vamos a poner? ¿Una bolsa de papel? ¿Eso tipo de...? No, es preferible, como te decía yo, que sea tipo los tulos, que sea como la friselina, ¿viste? Ah, tipo TNT así. Exacto, bueno. Bien. No debe ser bolsas plásticas. Ujú. ¿Por qué? Porque si no nosotros no estamos dejando el ingreso del aire adentro y le estamos como que asfixiando. Ah. Recordemos de que los estomas están presentes en todas las plantas Sí. y respiran por todas partes. Tal En cual. algunos lugares más, en otros lugares menos. Sí. Pero está presente en toda la planta. ¿Bien? Sí. Entonces, como un tul o esa friselina, Sí. anda bien. Muy ¿Dale? bien. Estamos- Después lo juntamos, lo sacudimos despacito y lo vamos soplando y las cascaritas van a ir volando Sí. y las semillas van a ir quedando. Está bien. ¿Dale? Estamos Sigo. vos. Y después, por último, como en el caso de el ajo, Sí. la papa, Sí. la batata, Sí. o cuando nosotros hablábamos de la mandioca, Ajá. nosotros en el caso del ajo podemos guardarnos algunos dientes. Sí. En el caso de la papa, nosotros podemos sacarle algunos de los ojitos de la papa que están quedando más verdosos Que empiezan a y brotar. están queriendo empezar a brotar. ¿Sí? Sí. En el caso de la mandioca o la yuca que vos decías, Roque, Sí. nosotros empezamos a cortar en trocitos el tallo Sí. de no más de 10 centímetros, más o menos, 10-15 centímetros. Y eso es lo que llevamos a plantar. Eso es lo que plantamos. Ahora, de los 4 anteriores que hablábamos, Sí. de los frutos, en el caso del maíz, en el caso de la chaucha, el poroto Sí. y lo demás, todo era un cruzamiento donde había variabilidad. Sí. En este último, como en el caso de la papa, del ajo, de la batata, de la Sí. mandioca, es cruzamiento asexual. Es Sí. un cruzamiento agámico. Ajá. Es una reproducción asexual. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Me explico? Te ¿Sí? estás explicando. Dale. Ahora, Recordemos, en sí. la conservación de semilla, Roque, Sí. nosotros juntamos la semilla, Sí. dejemos que se seque. Sí. Si podemos, si es posible, podemos, sobre todo la semilla del tomate, del pimiento, lo lavamos un poquitito, Sí. dejamos que se seque Sí. y lo guardamos en algún frasco bien identificado, con un rótulo que tenga el nombrecito. Ujú. Que sepamos lo que estamos teniendo ahí adentro. Muy Porque bien. si no después, ¿y esto qué era? Y no sabes qué vamos a sembrar y después vemos que sale. Está bien, No, Gonzalo. ahí entonces ya cometemos errores. Está bien. ¿Bien? Dale. Bien. Recordemos de que las semillas se pueden guardar dentro de la heladera. Se pueden guardar. Y hay semillas que pueden durar 1 año y hay semillas que pueden durar hasta 2 años dentro de la heladera. Gonzalo, Sí. pero nosotros cosechamos la semilla, ¿no es Ajá. cierto? ¿Y cómo hacemos para limpiar esa semilla que tienen? Porque vienen las semillas, vienen las chauchas, vienen partes del fruto. ¿Cómo Bien. hacemos ahí para poder limpiar esa semilla? Dale, es como yo te decía, lo que podemos hacer nosotros, Roque, Sí. es lo secamos Ajá. a la semilla Sí. y lo podemos poner sobre, como vemos aquí en la próxima imagen, Sí. si tenemos mucha cantidad, en abundancia, lo podemos poner en el sol, Ajá. sobre una tela. Sí. No es preferible que sea sobre un plástico, porque Ajá. el plástico suele calentar mucho Sí. y en el sol y después ya podemos llegar a producir una esterilidad de las semillas. Ah, ¿Sí? bien. Entonces, sobre un plástico es preferible que no, salvo que lo pongamos ya en el verano a la sombra. Ah, bien. Bien, ahora, Podríamos poner sobre Una tela. o algo diario. o diarios, o si tenemos algunas bolsas de alimento, lo podemos poner sobre esas mismas bolsas. Y después lo que vos decías, Roque, es Sí. lo sacudimos Sí. despacito y lo vamos soplando, ¿sí? Para que esa chaucha, para que, o sea, la cáscara, ¿no es cierto? Sí. Y las impurezas vayan volando. Vayan volando. Exacto. Muy bien. Después de ahí recién Y podemos... ahí lo conservamos. Los conservamos. Exacto. Está bien. Una vez que tenemos la semilla, Roque, le podemos hacer una prueba de germinación. Ajá, para ver si funciona lo que hicimos. Sí, sí, las semillas que nosotros guardamos son semillas aptas para que podamos volver a sembrar o no. ¿Bien? Ajá, sí, La prueba de germinación vendría a ser en una bandejita, sí, ponemos esos papeles de cocina, sí, humedecemos bien los papeles de cocina, sí, le colocamos las semillas. Sí. Las semillas que vamos a colocar siempre debemos contarlas, Roque. ¿sí? Ajá. Entonces, pongámosle un numerito redondo como para nosotros poder
saber qué cantidad de semillas van a germinar. Por ejemplo, pongamos 10 semillas, pongamos 20, pongamos 25, pongamos 30. Un número de semillas que nosotros sepamos. De ahí, luego, a los 7 días, teniendo humedad y teniendo una temperatura de alrededor de 20 grados centígrados, a los 7 días nosotros vemos nuestro germinador qué cantidad de semilla ha germinado. ¿Bien? Y ahí contamos. Y ahí contamos. Entonces, vamos a ponerle que de las 20 semillas germinaron 16 semillas. Yo digo que tengo un 80% de germinación. Muy bien. ¿Bien? O sea que estamos dentro de los parámetros óptimos, como para poder sembrarlo. Cuando están por debajo de los 50 o 60% de germinación, no es recomendable. ¿Sí? ¿Se entiende? Entiendo, bien. Gonzalo. Entonces, en ese caso, en algún momento hicimos mal el proceso. ¿Bien? O también esta prueba de germinación, de poder germinativo, nos puede servir ¿para qué? Para ver si la semilla que tenemos guardado desde un año, desde hace 2 años, hace 3 años. ¿Por qué? Porque hay especies que, vos decías bien ahí, hay especies que duran 1 año, hay especies que duran 2 años. Pero hay muy pocas especies que duran 3 años. Por ejemplo, los zapallos. Las semillas de zapallo pueden durarte hasta 3 años conservadas. En ambiente seco, en ambiente fresco. ¿Y qué pasa? Nosotros le hacemos una prueba de germinación y decimos, mira, de las 10 semillitas que sembré, me germinaron 8. Es decir, que tengo buen poder germinativo y puedo utilizar esas semillas. Y puedo utilizar, y hasta es más, Roque, si yo quiero lograr una buena cantidad de fruto, entonces yo sé que si voy a sembrar 10, no voy a lograr 10 plantitas. No. Entonces, si yo quiero lograr 10 plantitas, capaz que tengo que sembrar 12. Para poder tener esas 10 que yo quería lograr. Totalmente. ¿Sí? Nos explicamos, creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que se entendió. Seguimos un poquito más y ya vamos terminando. Muy bien. Producciones agámicas, Roque. Sí, Gonzalo. De las producciones agámicas lo que nosotros vamos a ver son diferentes tipos de esquejes o cómo nosotros podemos lograr de una planta madre tener diferentes cantidades de clones. Bien, como por ejemplo los acodos. Un acodo simple es cuando yo tomo un gajo, una rama, un tallo de una planta madre, de la planta madre, lo hago introducir por dentro del suelo, le puedo llegar a colocar, no necesariamente puede ser introducirlo dentro del suelo, sino que al menos toque el suelo, lo coloco algún ganchito para fijarlo contra el suelo, lo lleno de tierra, y es preferible que donde yo lo he puesto sobre el suelo, que yo le saque la cascarita, que yo le pueda como que generar una heridita para que a partir de ahí empiece a echar raíces. ¿Sí? Exactamente. Bien. Dale, entonces eso es acodo simple. Una vez que ese acodo simple empezó a brotar, se corta. Y ahí ya obtenemos una nueva planta igualita a la planta madre. Exactamente. Podemos hacer un acodo doble. O acodo múltiple también que se llama. Lo podemos hacer que toque varias veces la tierra. Como una serpentina. Como una serpentina, exactamente. Le generamos una pequeña heredita, le sacamos. A veces es aconsejable que nosotros le podamos desinfectar esa herida. ¿Sí? Y esa desinfección de la herida nosotros lo podemos hacer con alcohol rebajado. Bien. Podemos hacer 50% alcohol, 50% agua. ¿Bien? Perfecto. Lo limpiamos bien. Y de ahí nosotros lo tapamos con tierra, que si puede ser tierra esterilizada mucho mejor o abono esterilizado mucho mejor. Totalmente. ¿Sí? Bien. Y después, nosotros como vos decís, una vez que largaron raíces, lo podemos ir cortando y vamos teniendo diferentes cantidades de clones. ¿Bien? Perfecto. Bien. Después podemos tener nosotros acodos aéreos. Lo limpiamos la parte aérea y lo colocamos en una bolsita que tuviera tierra. Bien, lo atamos en los 2 extremos y ahí empieza a salir las raíces. Después lo cortamos y lo llevamos al lugar definido. Muy bien, Gonzalo. Bien. Perfecto. ¿Nos vamos explicando? Entendido, Dale. Después podemos tener acodos de punta, donde no hacemos introducir, sino que la punta lo ponemos dentro. Enterramos el extremo del tallo. Exactamente, ¿sí? Muy bien, Gonzalo. Y ahí empieza a echar las raíces, después lo cortamos y vamos obteniendo... Son como distintas alternativas que vamos dando. Son diferentes alternativas, totalmente. Después creo que es la anteúltima, o la última,
es acostar a la planta. Sí. Y ahí nosotros lo vamos cubriendo con abono o con tierra esterilizada, vamos generando callos o vamos generando pequeñas heridas en diferentes lugares. Ella va a ir echando las raíces y después podemos obtener una buena cantidad de ejemplares. Este tipo de acoso se da mucho en frutales, ¿no? Exactamente, en frutales, sí. Muy bien. Muchos de estos se suelen practicar en la multiplicación de, por ejemplo, el higo, Roque. Ah, bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquellos que quieran tener multiplicación de plantas de higo, lo pueden utilizar esto fácilmente. Muy bien, Gonzalo. Bien. O a la misma planta lo generamos un montículo de tierra. En todos ellos lo vamos generando pequeñas heridas, desinfectamos bien y ellas van a ir largando raíces en diferentes lugares. Y después de eso lo vamos cortando y vamos teniendo los ejemplares. Distintas plantas. Le vamos a estar dejando a la gente, Roque, un video donde esto no lo vamos a pasar ahora porque estamos cortos de tiempo. Le vamos a dejar un video de cómo hacer un muy buen enraizante casero. Yo particularmente lo he usado y anda muy bien. Dale. Aclarando, Gonza, que el enraizante se utiliza para producción agámica o asexual. Totalmente. Para las estacas. Exactamente. Se puede utilizar esto o en el caso de que tengamos, por ejemplo, en el caso de las rosas, o si hacemos estaca de otra especie, hacer también una pequeña... como una mordedura en la base y introducir en esa sustancia. En esa sustancia. Es un aislante, es un enraizante muy bueno que se hace a través de poroto negro. Está muy bien, perfecto. Dale. Gonza, una pregunta. Dale. Dice, ¿qué es tierra esterilizada? Bien. Nosotros estamos organizando, Roque, un curso de cómo hacer... ¿Viste la temática abonos? Que nosotros dimos, abono y lombricompuesto, capaz que vamos a hacer en 2 o 3 clases. Y en esa clase vamos a estar explicando bien cómo podemos hacer para esterilizar tierra o para esterilizar abono. En principio, podemos colocarlo en un tamborcito o en algún balde que sea de chapa, porque tenemos que prenderle fuego abajo. Es uno de los métodos, ¿no? Entonces, un tamborcito o un balde de chapa, donde nosotros vamos a prender fuego y adentro del balde o del tambor nosotros vamos a estar colocando unos ladrillos o piedra, lo que podamos ponerle, para que lo levantáramos de la base. Bien. Fuego lo hacemos abajo. Fuego lo hacemos abajo. De la base adentro lo ponemos algunos ladrillos o ponemos algunas piedritas. Bien. Le ponemos de la tapa o de lo que podemos conseguir, introducimos adentro del balde y le hacemos pequeños agujeritos. Antes de eso lo colocamos un poco de agua y arriba lo vamos a tirar o tierra o le vamos a tirar el abono. El fuego va a hervir el agua, el vapor de agua va a pasar por los agujeros de la tapa y va a pasar por la tierra o va a pasar por el abono. Y nosotros, si es posible, no poner mucha cantidad de tierra ni mucha cantidad de abono. Vamos a ir esterilizando de a poquito. Entonces, si es lo posible, lo podemos ir removiendo con algún palo, con algo. Ojo, mucho cuidado porque vamos a estar trabajando con fuego y con agua hirviendo. Está bien. ¿No es cierto? Ese método se utiliza justamente ¿para qué? Para eliminar todos aquellos agentes patógenos, es decir, que hacen mal a nuestro suelo. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender de que en nuestro suelo están los agentes que son benéficos, que nos ayudan a descomponer la materia orgánica, pero también tenemos agentes que son dañinos, que justamente atacan a nuestras plantas o atacan a los microorganismos que son buenos. Exactamente. Entonces, de esa manera nosotros lo que hacemos es tratar de eliminar esos agentes patógenos. Así es. Hay un complejo de hongos que son formados por 7 hongos, Roque. Que no me estoy acordando ahora, estaba queriendo hacer memoria que no me estoy acordando. Damping off, exactamente, gracias. Hay un complejo que suele atacar mucho a las plantitas cuando van saliendo. Entonces, nosotros, a través de la esterilización de la tierra o del abono, nosotros estamos eliminando esos patógenos. Exactamente. Otro de los métodos rápidos es sobre una malla metálica bien finita, nosotros lo extendemos un poquito elevado del suelo, que puede ser también colocado piedras o ladrillos, le colocamos la tierra o le colocamos el abono y teniendo mucho cuidado
lo vamos rociando con agua hirviendo. Exactamente. ¿Sí? Son como distintos métodos. Son como distintos métodos. Y después de que le echamos agua hirviendo, con algún plástico lo vamos tapando. Muy ¿Bien? Muy bien. Son algunos de los tips que podemos darle como para Muy ver bien. cómo podemos esterilizar suelo o tierra. Gonza, estamos pasados prácticamente en 5 minutos. Dale. Estamos regalando Dale. tiempo de 5 minutos. Cualquier cosa, gente, nos escriben al privado. Exacto. Nosotros vamos a estar contestando las dudas que tengan. Exactamente. Le damos muchas gracias porque nos estuvieron escuchando. No se olviden de compartir los videos que estamos alzando a nuestra página de Facebook. Bien. Tenemos saludos de gente de Costa Rica, nos están diciendo. Sí, ahí. saludos desde Costa Rica, estuve mirando. Sí. Saludos de diferentes lugares de la Argentina. Sí. Nos saludaban desde Chaco, nos saludaban desde Entre Ríos, Sí. nos saludaban a la gente, un saludo grande a la gente de Bariloche que nos sigue todo el tiempo, Roque. Todo el tiempo. Mucha gente de Bariloche, gente de Chile que ayer nos estuvieron preguntando en función de los cítricos y le dije justamente de que nosotros mañana, día jueves, a Sí. las 11, horario Argentina, Sí. estamos con el curso de cítrico, con Edgardo Lombardo nuevamente. Sí, sí. Un saludo grande a la gente del Uruguay que siempre nos está mirando. Exactamente. Gente de Bolivia, gente de Perú que se levanta muy, muy, muy temprano. De La Australia. gente de Ecuador también. De Australia. Un saludo grande a Graciela que nos mira del otro lado del mundo. Muy bien. Que allá ya me imagino que serán cerca de las 11 de la noche. Seguramente que sí. Saludo grande a todos. No dejen de compartir el video. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga y mañana es el cumpleaños de Roque. Mañana es mi cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de Roque. Roque, que Dios te bendiga. Gracias. Un saludo grande a Igual, todos. mañana vamos a estar acá. Mañana así vamos a que estar de vuelta, totalmente, firmes. Bendiciones. gente, Chau, bendiciones. chau.